play a la grabación y vamos a tomar un tiempo para orar y para darle gracias a Dios, ¿vale? Acompáñenme ahí en su lugar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, gracias por este tiempo que nos permites venir delante de ti. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, hoy llenando nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Padre. Toma el control, Señor, de este tiempo, Señor. Usa mis labios, Padre, para que podamos aprender, Señor, lo que hoy tú has preparado para nosotros, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, y que la palabra entre, Señor, a nuestra vida, Señor, y haga rema, Señor, en nosotros, Padre. Que lo pongamos en práctica, Señor, que es el objetivo, Señor, de el presentarnos delante de ti, el escuchar tus instrucciones, tu guía, Señor, y nosotros ponerlo en práctica, Padre, para poder tener una vida, Señor, agradable delante de ti. Yo te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que a los que vienen en camino, Señor, tú los guardes con bien, que la apresures sus pasos, Señor, y a los que estamos hoy aquí, Señor, que seas tú con nosotros en todo momento. Te la pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a, voy a compartirles mi pantalla, ¿vale? Para entrar a nuestra clase de lleno. ¿Listos? Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, sí se ve, maestro. Excelente. Denme un segundo. Listo. Pues bueno, ¿sí se acuerdan que estábamos viendo, que vimos la clase pasada? Sí, rapidísimo. Alguien que nos dé un... Platicamos sobre las características que nos llevan al pecado, ¿no? El origen del pecado a través del ángel de luz, ¿no? Fue como parte Ok, de lo que estuvimos platicando. muy bien, Juan, gracias. ¿Alguien más? Maestro, también Sí, mencionó que, bueno, se inició el pecado, como decía Juanito, por medio el ángel de luz. Y posteriormente, aquí en la tierra, inició por la desobediencia de Adán. ok, exacto, exacto. Vimos esa parte, ¿verdad? Muchas gracias, hermana Benay y Juan. Exactamente, vimos ese punto. Vamos a continuar en esa parte dentro del origen del pecado, ya como tal en la parte de la creación, ¿vale? En la parte de lo que pues nos atañe, perdón, de lo que es parte de nosotros, que fue el, el pecado del hombre, ¿vale? Entonces, vamos a ver este punto. Dice, la palabra de Dios nos lleva y nos mete o nos deja ver, vamos a observar en la palabra de Dios, que el pecado y la muerte en el mundo entra por el primer hombre, ¿no? Por Adán. De hecho, si nosotros vamos a Romanos, que va a ser una cita que vamos a estar viendo constantemente dentro de la clase Romanos 5:12, nos habla eso, nos enseña esa parte, que por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por otro vino la vida, ¿verdad? Que es el Señor Jesús. Pero ahí Romanos 5:12 nos dice que por un hombre, o sea, Adán, es que llega el pecado y por consecuencia llega la muerte al mundo, a nuestra vida, a nuestra realidad.
Sin embargo, vamos a ir, me gustaría que pudiéramos ir a Génesis, Génesis 3. Dice Génesis 3, le voy a dar la lectura, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y hasta ahí vamos a parar. La narración de estos primeros versículos de Génesis nos empieza a dejar ver la aparición ya de ese ser que después de haber pecado, después de haber sido echado del paraíso, de la presencia de Dios, viene para atentar a la máxima creación de Dios que somos nosotros, ¿verdad? Nos dice y toma, obviamente, toma el punto a través de unos de los animales que el Señor había creado, ¿vale? Si nosotros regresamos los dos capítulos anteriores, pero sobre todo en el capítulo 1, nos va narrando el día a día de la parte de la creación y nos dice que del polvo genera o crea, perdón, Dios a todos los animales que son de la tierra, todas las bestias, a todos los animales, tanto del campo como hoy lo que podemos conocer. Entre ellos estaba esa parte de la serpiente, ¿verdad? Existía el animal, la serpiente, pero el diablo la usa para tentar a la mujer. Dice la palabra que la serpiente era el animal más astuto dentro de todos los animales del campo que el Señor había hecho. Y entonces la usa para llevar a cabo el plan que él tenía para hacer caer a la creación de Dios, ¿verdad? Dice que esa figura espiritual acecha con malas intenciones a la creación de Dios, al hombre. Esa criatura tentó a los portadores de la imagen de Dios y puso en duda lo que Dios les había dicho. Si nosotros vemos el relato de estos pasajes, empieza diciéndole a la mujer, con que Dios te dijo que no hicieras eso, que no comieras de ningún fruto. Empieza a generar la duda. Entonces, ¿qué va a pasar o cuál es la enseñanza que nosotros debemos de tener presente en nuestra vida? El enemigo siempre va a usar esta forma. El enemigo no va a mudar y no va a cambiar nunca sus artimañas o sus formas para tratar de seducirnos, de engañarnos y de hacernos caer. Siempre, siempre va a contar el mismo chiste, ¿vale? Siempre va a ser a través de la duda de lo que tenemos en relación con Dios, ¿vale? Si nosotros regresamos en los capítulos anteriores, sobre todo en Génesis 1:27, dice que Dios creó. Dice, entonces Dios le dijo ahí a la Trinidad, hagamos ahora al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, conforme Él es Dios, fuimos nosotros hechos. Pero tanto a los ángeles como a nosotros Dios nos regaló algo, que es la libertad de escoger, ¿vale? O el libre albedrío. La diferencia que tenemos nosotros con los ángeles es que nosotros tenemos la gracia del arrepentimiento y los ángeles caídos, pues lamentablemente no, ¿verdad? Tomaron su decisión y no la tuvieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban expuestos a la gloria de Dios, ¿vale?
Y dice que esa criatura tentó a los portadores de la imagen de Dios y puso en duda lo que Dios les había dicho, lo leímos. Él, el ángel caído, o como lo conocemos, diablo, Satanás, atrajo para interpretar el mundo desde su perspectiva, no desde la perspectiva de Dios, aunque esta criatura era una serpiente literal, ¿vale? De hecho, nosotros leemos que la serpiente era el animal más astuto, por eso dice, era un animal literal. La realidad es que no lo conozco, pero lo puedo imaginar. Por eso dice, cuando nosotros leemos en los versículos más adelante, cuando empieza Dios a dar las consecuencias, Dios le dice a la serpiente y que se iba a arrastrar por el resto de sus días. Entonces, la palabra nos puede dejar ver aquí que probablemente el animal o la serpiente en ese momento no se arrastraba, sino caminaba. Por eso es que podemos leer en Apocalipsis o en otras citas que era la serpiente antigua, el dragón, ¿no? A lo mejor si hemos visto ahí algunas películas, podemos ver cómo caracterizan un dragón, ¿no? Que es prácticamente como una serpiente, pero con, con patas que caminan y unas como medio manitas, ¿no? Entonces, vemos que era un animal literal, pero que probablemente caminaba, tenía pies, y la consecuencia de haber usado a ese animal fue que se arrastró, ¿no? De hecho, ahí tengo la cita Génesis 3:1, dice que la serpiente era el animal. Dice, la fuerza detrás de la serpiente era el ángel caído Lucifer, ahora conocido como Satanás, que significa adversario. Obviamente este ser va a ser el adversario de las almas, ¿vale? De la creación que Dios va a ser un adversario de Dios. Leíamos y veíamos la clase pasada, tanto en Ezequiel, pero sobre todo en Isaías, que él decía, ¿verdad? Que quería subir a los cielos a lo alto de las estrellas del cielo y sentarse junto al trono de Dios ahí, ser semejante al Altísimo. Por eso es un adversario, porque ¿qué? Porque quiso ser igual a Dios. Quería él en su ingenuidad destronar a Dios. Y como no pudo, fue echado y también les di la cita de Lucas en donde dice, el Señor Jesús dice que vio caer como un rayo a Satanás, ¿verdad? A la tierra, cuando fue expulsado. Entonces, es un adversario. Entonces, ¿cuál fue el propósito de él? Venir y hacer caer a la creación de Dios, ¿vale? Dice, esa serpiente se acercó a Eva con la mentira de que comer del árbol del conocimiento del bien y del mal traía la iluminación y le haría semejante a Dios. Eva fue seducida por la mentira y comió primero del árbol y luego dio el fruto a Adán, a su marido. Sin embargo, la escritura menciona que recae la responsabilidad principal de este acto en Adán, ya que Adán y no Eva era la cabeza representativa de la humanidad. Adán y Eva inmediatamente se convirtieron en pecadores y se escondieron por una culpa temerosa y Dios llamó específicamente a Adán, ¿vale? De hecho, ahorita lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir desarrollando. Vamos a ir, o vemos en estos pasajes, después del versículo 6, cuando empieza a atentar o esta parte que les estoy explicando, vemos que la narración de Génesis dice que la empieza a seducir, ¿no? Y yo les decía que nosotros debemos de estar alerta. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el mismo chiste del diablo hacia nosotros. Nos va a querer impresionar, nos va a querer confundir, nos va a querer seducir, va a querer ocupar o tergiversar la verdad de Dios para hacernos caer, ¿no? A Eva le dijo, con que Dios os dijo que no podían comer de ningún árbol, y Eva le contesta, ¿verdad? Y le empieza a añadir,
Dice, Dios nos dijo que podíamos comer solamente del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del árbol del conocimiento y del bien y del mal, nos dijo que no comamos, que ni aún lo toquemos, porque ciertamente vamos a morir. Entonces el diablo le empieza a engañar. Le dice, no vas a morir, sino Dios sabe que vas a ser igual que Él. Entonces ahí es muy importante porque el versículo 6, que fue donde nos quedamos, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Entonces, vamos a ver en esta parte o esos versículos el versículo 6, perdón, nos habla de esa parte cuando la tentación se empieza a consumar, ¿verdad? El diablo va a venir y nos va a tentar y nos va a poner la parte agradable hacia nosotros según nuestro tema, según nuestras debilidades, ¿verdad? Porque no todos tenemos la misma situación. Por eso es que nosotros debemos de estar alertas, pero yo creo y estoy convencido que todos nos conocemos, ¿verdad? Todos sabemos, se diría por ahí, de qué pie cojeamos, ¿o no? ¿Sí o no? Siéntenme ahí con su cabecita. Sí, sí. Si no, díganme también para orar por ustedes, porque dice que el que diga que no, hace mentiroso a Dios, ¿vale? Todos tenemos una situación que nos puede rebasar, es una parte de la debilidad de ese tema que hay en nuestra vida, ¿vale? Probablemente unos puedan ser con el carácter, unos puedan ser en temas más fuertes, alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, mujeres, lo que es en sí. Digo, algunos probablemente puedan venir de situaciones espirituales que estuvieran en partes obscuras. Entonces, todo esa parte, ¿no? De hecho, Gálatas nos va diciendo, ¿verdad? Nos va diciendo los deseos de la carne, las enemistades, las iras, las contiendas, todo, todo eso que le gusta a la carne. Entonces, este versículo nos narra cómo a la mujer se le abrieron los ojos. Sí, ¿qué pasó, Juan? Así como lo comentas, digo, me llama mucho la atención porque también la clase pasada lo comentabas. Dice que como que la tentación mayor es querernos parecer a Dios, ¿no? O sea, como tener como sus atributos o algo así, ¿no? Digo, no sé si lo puedes Exactamente. explicar un poquito. Sí, exactamente. De hecho, ahorita aquí más adelantito lo vamos a tocar. Este, de hecho, un poquito más adelante se menciona y si no, lo cerramos con eso, ¿va? Pero sí, más adelante menciona esta parte, que tanto este ser, este ángel caído, como los ángeles que le siguieron, y tanto como Adán y Eva, lo que buscaron fue querer igualarse al Todopoderoso, ¿no? Entonces, de hecho, este versículo, del versículo 6 empieza nos empiezan a narrar esa parte del despertar. Digo, obviamente, la Biblia no nos deja, no nos da el tiempo exacto en el que, en el que Adán y Eva estuvieron en Edén, ¿no? Obviamente nosotros leemos el capítulo 1, dice que lo crea, y luego el 2 narra específicamente el día 6, y después en el capítulo 3 empieza la parte de la caída, pero en ese tiempo no sabemos cuánto. La realidad es que nosotros, o la tierra más bien, la tierra no es más longeva o no pasa de los 7,000 años, ¿no? Van a ver, creo que en este semestre o en el otro, ya están viendo en este semestre antropología bíblica, ¿no? No. Hasta el otro, lo van a ver hasta el otro. Entonces, ahí les van a explicar un poquito más a profundidad esta parte, ¿no? De la parte de las teorías que han ido surgiendo para
ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, pero la Biblia es muy clara. Génesis 1 nos narra que en 7 días Dios creó todo lo que hoy conocemos. Bueno, en 6, perdón. En 6 días creó todo lo que hoy conocemos y el séptimo día descansó. Por eso es que nosotros guardamos, o bueno, el pueblo de Israel guarda el sábado, el Shabbat, como ellos le dan y le llaman, que no es el sábado, es el séptimo día de la creación, ¿no? En el calendario judío, bueno, para ellos o traducido para nosotros es el sábado, es el séptimo día. Entonces, vemos que todo eso, pero no sabemos en qué tiempo fue esta parte del que vivió el hombre en el Edén. Lo que sí veíamos y veíamos tanto en la clase pasada es que este ser cayó, ya era el diablo, ya era Satanás antes de antes de que Dios creara, ¿no? Al hombre. Hay un tiempo, un cronograma, un tiempo cronológico, una línea del tiempo en la que no es específico y al final de cuentas no es nuestro interés. El punto es que sabemos que este ser cayó y Ezequías lo relata, cayó, estaba en la presencia de Ezequiel, perdón, y Isaías lo relatan, estaba en la presencia de Dios y se quiso igualar y cayó y después vino a querer tentar la creación que Dios había formado, que somos nosotros, ¿no? Y vemos cómo empieza a seducir a la mujer y le empieza a decir y empieza a tentarla, ¿no? Este es el punto, le empieza a tentar con la idea de querer igualarse a Dios. Pues si nosotros leemos, dice que cuando le dice esto, le dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, o sea, lo empezó a ver diferente. No sabemos cuánto tiempo estuvo en Edén, pero sí fue un tiempo mm, considerable, ¿no? Si nosotros vemos el capítulo 1 de Génesis, dice Dios que cuando los formó a varón y hembra conforme a su imagen, como a su semejanza, y los bendijo, ¿verdad? Y les dio una instrucción, multiplicaos y fructificad, y llenad la tierra, y les dio poder, o al hombre les dio poder de sojuzgar, o sea, gobernar sobre toda la creación que había hecho Dios. Y de hecho nosotros leemos que cuando salen del Edén, tienen 2 hijos, ¿verdad? Exacto, Caín y Abel. Gracias, Monk. Entonces empieza la narración de la historia de la humanidad después de haber salido del huerto. No es que eran los únicos seres, por eso ustedes a lo mejor van a poder escuchar y Caín con quién se casó si no había nadie. Y aparte nada más tenía un hermano y los dos eran varones. No, no, no. Ellos estuvieron en el huerto antes de haber sido expulsados. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. La Biblia nos deja ver que estuvieron ahí y que el hombre y la mujer estuvieron y habían visto el árbol y nunca se había despertado nada. ¿Por qué? Porque no habían sido tentados. Y así puede ser en nuestra vida. Podemos estar delante del Señor y yo les decía, todos tenemos un tema o todos sabemos de qué pie cojeamos y puede que nos venga a tentar sobre de ese tema o puede que nos venga a tentar sobre de otro que ni siquiera por aquí. Entonces debemos de estar muy alerta para no perder lo que hoy el Señor nos ha regalado, que fue la salvación, ¿no? Yo les decía que Romanos, déjenme buscar específicamente la cita de Romanos. Dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la Biblia es clara y nos dice que todos pecamos. ¿Por qué? Porque Adán, siendo la autoridad que Dios había establecido en el huerto, la responsabilidad que a él le había dado, dice que a través de ese hombre entró el pecado, entró la muerte y se nos pasó a nosotros, ¿vale? Por eso es que, ¿cómo fue la concepción de nuestro Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe?
por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Sabe la cita? Bueno, si no sabe la cita, platíquenosla. La vimos hace ratito, bueno, nos mencionaban que estaba una en Isaías 7:14 y en Mateo 1:18. A ver qué dice Mateo, si la tienes por ahí. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María de su madre con José antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ok. Fíjense, dice Lucas. Dice Lucas 1. Voy a leer desde el 26, Lucas 1:26. Dice, el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Señor, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Entonces dice que el Espíritu Santo la cubrió con su sombra y en ese momento concibió. Por eso el santo ser que se halló en su vientre fue santo y pudo haber sido llamado y fue llamado el Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, ¿vale? Pero retomemos la parte, dice que nuestra vida siempre ha querido asimilarse, o yo les decía que esta cita de Romanos, que les leía, de Romanos 5:12, dice que por un hombre entró la muerte y por cuanto ese hombre pecó, todos pecamos. Por eso es que el Señor Jesucristo no podía nacer de hombre, porque en automático hubiese nacido con pecado y no hubiese podido ser nuestro libertador. Por eso es que el Espíritu Santo cubrió como una sombra a María y concibió para ser hijo de Dios, ¿vale? Por eso aquí nos explica que Pablo dice que tanto Adán como Eva pecaron, pero la diferencia clave es que Adán no fue engañado. ¿A quién se le acercó la serpiente? Leíamos ahorita en Génesis, a la mujer. A la mujer fue con la que tuvo el diálogo, no con el hombre, sino que la mujer fue la engañada y se convirtió en un transgresor. Dice ahí primera de Timoteo 2:13 y 14, porque Adán no, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, ¿verdad? Dice que se iba a salvar engendrando hijos. ¿Por qué?
porque a través de el engendrar, iba a venir ese momento que leímos ahorita en Lucas, ¿verdad? Y que nos leía Juan, que era María, una mujer que se había desposado con José, que José viene de la línea de la familia de Judá, de la línea del rey David. Por eso es que leíamos en Lucas que el hijo que iban a nacer le iba a llamar Jesús y su trono iba a permanecer para siempre y le iba a dar el trono de David, su padre. ¿Vale? Volvemos a ver aquí Romanos 5:12, nos coloca coloca explícitamente la culpa por el pecado y la muerte en el mundo en Adán, la cabeza representativa. El pecado vino al mundo por un solo hombre y la muerte por el pecado, ¿verdad? Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, ¿vale? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O ya los hice bolas? ¿Todo bien? Y allí era un poquito lo que preguntabas, Juan. Dice que el paralelismo entre las dos primeras rebeliones de Satanás y Adán pecaron después de haber sido creados sin pecado y experimentaron directamente la presencia de Dios, ¿verdad? Leíamos o veíamos la semana pasada, tanto en Ezequiel como en Isaías, que este ángel había sido creado en perfección hasta que se halló maldad, ¿verdad? Y aparte veíamos que el día de su creación se crearon instrumentos musicales, ¿verdad? Y que su vestimenta era hermosa y que estaba ahí en el paraíso junto a Dios, en Edén, dice, ¿verdad? Ezequiel, en Edén, estabas ahí en la presencia de Dios, en el paraíso con Dios. Y la Biblia en Génesis 3:8 nos dice, en Génesis 3:8 nos dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. O sea, nos deja ver que Dios estaba con ellos, que ellos igual estaban en la presencia de Dios. Dios, tanto a ese ser como a nosotros, nos creó sin pecado. Por eso es que podíamos estar delante de su presencia, ¿verdad? Podíamos estar ahí en el huerto y él se podía pasar al aire del día, en plena luz para convivir. Dice, ambos estaban insatisfechos con sus perfectas condiciones, deseando rebeldemente ser como su creador. ¿Vale? En Génesis 3:5 nos narra esa parte. Pero en lugar de hacerlos iguales a Dios, su rebelión los hizo mucho menos como Dios de lo que ya habían sido y les separó de Dios, ¿verdad? Veíamos, les decía que Lucas, dice el Señor Jesús en Lucas, que él vio caer como un rayo a Satanás cuando lo expulsó. ¿Y qué pasó con el hombre? De igual forma, ¿verdad? Mm, Dice capítulo 3, versículo 23 de Génesis, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que le revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ¿verdad? Ahí está cubriendo para que el hombre no extendiera su mano y pecar y comiera del fruto del árbol de la vida. Pero dice aquí que lo echó fuera de Edén, lo echó de su presencia. Y así pasa en nuestra vida si nosotros pecamos. Él nos echa de su presencia. ¿Por qué? Porque Él es santo en gran manera. Por su santidad nosotros no nos podemos acercar. Si alguien ha leído la parte del tabernáculo, ¿qué le pasaba al sumo sacerdote
si se atrevía a entrar al lugar santísimo con pecado? Caía muerto. Caía muerto, ¿verdad? Dice que las vestiduras, en las vestiduras del sumo sacerdote, en las Llevaba. faldas traía como unas campanillas, ¿verdad? Y en sus Sí, manos, para que al moverse, al estar llevando a cabo su oficio, al estar caminando, se escucharan las campanillas. Y estaba agarrado de la cintura de una, como tipo cuerda, o más bien como tipo, no, de una cuerda, por si dejaban de escuchar el sonido de las campanillas, lo sacaban, ¿verdad? Y tenían que esperarse todo otro año para que el nuevo sumo sacerdote que subía entrar al lugar santísimo. ¿Y qué pasó con nosotros? Dice la palabra que cuando el Señor entregó el Espíritu, dice que nadie le quitó la vida, sino que Él la dio por sí, ¿verdad? Él la entregó. Dice que cuando Él entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y en ese momento se abrió la entrada para que ustedes y yo podamos entrar de continuo al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque ya hay un sumo sacerdote ahí, en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, sin mancha, porque se ofreció un cordero sin mancha, perfecto. Y el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, está ahí. Y Dios voltea a ver nuestra petición, pero no nos ve a nosotros, sino ve a su Hijo. Por eso es que somos escuchados. Pero si nosotros nos acercamos indignamente, pues no nos ve, no nos escucha, no sabe quiénes somos, ¿verdad? La palabra lo dice, el Señor Jesús dice, muchos me llamarán Señor, Señor, parafraseado, muchos me dirán Señor, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, te serví, sanaba enfermos. Y va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. O sea, no sirve de nada el poder servir, el presentarnos si nuestra vida no está íntegra. ¿Por qué? Porque somos echados fuera de su presencia, ¿verdad? Cuando nosotros servimos o usamos los dones o los talentos que Dios nos dio para gloria de nuestra vida, Él no nos percibe en su presencia, en su huerto. Somos alejados de Él. ¿Por qué? Dice la diapositiva, porque queremos asemejarnos a Dios, como le pasó a este ser y a Adán, ¿verdad? Dice, y puesto que Lucifer, los ángeles que lo siguieron, Adán y Eva, fueron creados sin pecado, surge la pregunta de dónde se originó el pecado. El pecado ocurrió porque Satanás, los ángeles, Adán y Eva, eligieron ejercer su voluntad para desobedecer a Dios en vez de amar a Dios. En consecuencia, como criaturas, no pueden escapar de la redención de cuentas a su creador, ¿verdad? Dice ahí Génesis 1:31, dice que después de que él acabó de crear, dice, y vio Dios todo lo que había creado y era bueno en gran manera. O sea, era maravilloso, era perfecto. Pero esa rebelión que está en que viene por herencia del pecado de Adán, por la tentación de este ser y de sus ángeles, está ahí, ¿verdad? Dice, ¿dónde se originó el pecado? Dios no creó el pecado, pero ¿dónde se origina entonces? Si Dios es el creador de todo y dice que Dios hizo todas las cosas buenas, yo les decía, Dios nos dio un libre albedrío. ¿Cuál es la diferencia entre los ángeles caídos y nosotros? Que tenemos la capacidad de arrepentirnos, ¿verdad? Y ellos no, ellos están condenados ya al abismo, al lago de fuego. Nosotros tenemos esa oportunidad de arrepentirnos. Por eso dice la palabra que Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno perezca,
Dice, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que se pierda ninguno, pero es nuestra decisión, ¿verdad? En nosotros está el querer arrepentirnos o el seguir en nuestro pecado. Dice que aquí obviamente el pecado no sorprendió a Dios. Él es capaz de vencer el pecado, pero la culpa por el pecado está a los pies de las personas que eligieron desobedecer. La soberanía absoluta de Dios no mina en modo alguno la responsabilidad del hombre. Esto es cierto tanto para Satanás y los ángeles caídos como para Adán y Eva, que transmitieron su pecado a todos los descendientes. ¿Vale? ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dice, pecar es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios, perdón. Ahí en Romanos 1 del 21 al 25 podemos ver esta parte de la rebeldía. Dice, el pecar es es la actitud de cambiar la gloria de Dios por otras cosas que no son de Dios o que no son Dios. Es adorar y servir a cosas creadas en lugar del creador. Es despreciar a Dios y preferir otras cosas por encima de Dios. En Jeremías 2, 12, 13 lo vemos. Dice, pecar es la actitud de, de mediocridad, de buscar satisfacción en cualquier cosa por encima de Dios, que es la fuente real de toda la satisfacción, ¿verdad? Santiago 2, 10 al 11 nos lo dice. Dice, pecar es actuar en contra de la ley de Dios, pero ¿por qué eso es pecado? Porque es actuar en contra de Dios directamente, es rebeldía hacia Dios. Pecado no es solo hacer cosas, pecado es una actitud de rebeldía y desprecio hacia Dios. Entonces nosotros, si vemos, se me olvidó ponerles la cita, pero esta vamos a verla. Vamos ahí a Génesis 1, por favor. Perdón, Génesis 2. Desde el versículo 8, Génesis 2, 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en 4 vasos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Delio y Onice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí está el versículo que yo les quería decir. Génesis, pueden ponerle si quieren desde el 2 al 16 o Génesis 2, 16. Dice, ¿por qué es pecado ir en contra de la ley de Dios? ¿Qué es la ley? Son mandamientos, ¿verdad? Dice la palabra que cuando salieron de Egipto, Moisés subió al monte y recibió la ley, ¿verdad? Las tablas de la ley. Y vemos que en las tablas de la ley solamente venía el decálogo, pero sí habíamos visto, ¿verdad? Creo que les había preguntado aproximadamente cuántos mandamientos le dio Dios al pueblo de Israel. ¿Sí les dije o no? ¿Sí lo platicamos aquí o no? ¿Cuántos, hermana Vero? Su micro, perdón. Perdón, ¿ya me escuchó? Sí, ¿Eran más de 600? exacto. Muchas gracias. Más de Sí. 600, ¿verdad? Entonces,
Dice que el pecar es actuar en contra de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos, ¿verdad? ¿Y qué leímos ahorita aquí en el versículo 16? Un mandamiento. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, o sea, lo mandó, le dio un mandato, un mandamiento, una ley. Dice, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. ¿Por qué pecar es ir en contra de la ley de Dios? Pues por eso, porque desobedecemos sus instrucciones, sus mandatos, ¿vale? Dice, el pecado dañó la relación con Dios. En Génesis del 3 al 10, vemos que lo primero que produjo el pecado en el hombre fue una separación de Dios. El hombre perdió su comunión con su creador. Ahora la relación de Dios con el hombre es de ira, juicio y condenación. De hecho, bueno, leímos esa parte del 7. Bueno, también leímos el versículo 8 que dice que cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. Dice el 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Perdón, aquí puse del 7 al 10 y es más abajo. De hecho, es la consecuencia que le empieza a dar al hombre. Es el versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces es del 17, perdón, al 20. Déjenme corregirlo de una vez. Dice que el pecado dañó la relación con Dios y del hombre con Dios. Dice que ahora la relación de Dios con el hombre es de ira, juicio y condenación. ¿Vale? Si vemos, esa relación se convirtió en esa parte. Hay un juicio, no solo sobre de él, sino sobre toda la tierra, porque yo les decía que en los capítulos anteriores al 3, Dios le dice, sojuzgadla y gobernar sobre toda la creación. No solamente los animales, sino toda la creación son las plantas, árboles, todo. Por eso aquí le empieza a decir, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El versículo 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. O sea, hoy la tierra ya no iba a ser fructífera, ya iba a ser difícil, ¿vale? Porque vino un juicio sobre la tierra. Por eso la palabra dice que la tierra gime a una por su creador, ¿verdad? La tierra ya también clama que venga, que venga nuestro rey por nosotros, ¿vale? Dice que el pecado dañó la relación entre los hombres. Génesis 3, 12 y 16 dice que el pecado afectó directamente la relación entre Adán y Eva. Ya no hay confianza, ahora hay egoísmo y orgullo. Adán está dispuesto a que Eva cargue con la culpa sin aceptar la suya. Y además se generó un choque que sería constante entre el hombre y la mujer, en el que la mujer trataría de tomar el lugar del hombre y el hombre sometería incluso a la fuerza a la mujer. Toda guerra y conflicto en la historia del hombre, toda envidia, traición y egoísmo, todo odio y conflicto es producto finalmente del pecado del hombre. Y lo vemos ahí en Santiago 4, 1 al 12, ¿vale? El pecado dañó la creación de Dios. Dice, el hombre fue creado para administrar la creación de Dios. La tierra está directamente relacionada con la raza humana, de manera que el pecado del hombre afectó de inmediato a la tierra. La tierra se volvió estéril y el hombre se volvió violento en contra de la creación de Dios, lo que decíamos en el punto anterior. El pecado trajo muerte física y eterna. Si vemos ¿cuál fue el mandato? Leíamos en el 2:16, les dije. Sí, ¿verdad? 2:16 dice,
y mandó Dios al hombre que no comiera, y el 17 dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dice que cuando comió, no murieron en ese instante, ¿verdad? De hecho, si nosotros vamos al capítulo 5, cuando nos empieza a dar la descendencia de Adán, nos dice que vivió tantos años, engendró hijos e hijas, y vivió como 800 o 700 y algo, o 900, dice aquí mi hijo, no tengo bien el dato, pero por ahí, capítulo 5, si me ayuda alguien a buscarlo, dice que él no murió en el instante, pero sí murió espiritualmente, ¿verdad? Porque ¿cuál fue la consecuencia? Que lo echó de su presencia. Y posteriormente vino la muerte física, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el estado de pecado del hombre? Dice, el más grave problema es que después de que el hombre pecó, quedó en un estado de esclavitud al pecado. Eso lo vemos ahí en Tito 3:3. Otro estado del hombre es un estado de muerte espiritual, Efesios 2:1-3. Otro estado es un estado de incapacidad de buscar a Dios, Romanos 3, del 10 al 12, ¿vale? Dice, ese estado se conoce como depravación total. Una vez que el pecado entró en el mundo, el hombre vive en el estado de depravación total, es decir, sin la capacidad de salvarse a sí mismo, sin la capacidad siquiera de buscar a Dios. El pecado produjo una separación total entre el hombre y Dios, ¿verdad? Veíamos la clase anterior cómo hubo esa brecha, ¿verdad? Había en la imagen que les ponía, había un hueco entre el hombre y Dios, y ese hueco solamente se podía unir a través de la cruz, ¿verdad? Eso fue eso se le conoce como la depravación total, que muchas veces el hombre no tiene ni siquiera deseos de querer buscar a Dios. Se alejó tanto que no quieren buscar a Dios. Y lo podemos ver hoy en nuestra sociedad, ¿verdad? Está vuelta de cabeza en la cercana y en el mundo. Pero, gracias a Dios, tenemos una solución. ¿Cuál es la solución para el pecado? Dice que la única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo murió para pagar y perdonar el pecado de los hombres, de manera que la única forma en la que el pecado puede ser eliminado es a través de la gracia de Dios, a través de la muerte de su Hijo, el arrepentimiento y nuestra fe en Él, ¿verdad? Ahí Colosenses 2:11-15 nos lo marca. No solamente es la parte del reconocerlo o arrepentirnos de nuestro pecado, sino es nuestra fe en Él y caminar en Él, ¿verdad? Dice la palabra, si no recuerdo, está en el Evangelio de Juan, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, no solamente debemos de arrepentirnos o confesarlo como nuestro Salvador, sino guardar sus mandamientos. Dice la palabra, igual en el Evangelio de Juan, dice que las palabras del Señor Jesús fueron, yo no vine a abrogar la ley, a decir que no sirve, vine a cumplirla. Entonces nosotros debemos de cumplir igual la ley, ¿verdad? Debemos de cumplir los más de 600 mandamientos. No, pues son un chorro, ¿verdad? Es imposible, por eso tuvo que venir Él, solamente nos dejó 2. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese está bien difícil, ¿verdad? A veces queremos amar a Dios, es fácil, pero el prójimo a veces no tanto. Dice que la única solución para el pecado es la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entender lo que es el pecado y comprender su gravedad debería llevarnos a arrepentirnos ante Dios.
hemos ofendido a Dios, hemos despreciado su nombre, hemos deshonrado su gloria y hemos cambiado la hemos cambiado por cosas infinitamente menos valiosas. Y eso creo que es sin duda muy cierto, ¿no? Muchas veces hemos cambiado su gloria, su presencia. Oye, hijo, ¿me ayudas a conectarla? Perdón. Hemos cambiado su gloria, su presencia, su compañía. Hemos cambiado aún ya estando presentes, ya siendo cristianos, hemos cambiado aún la salvación por otras cosas. Lourdes, hermana Lourdes, ¿cómo destruidos? Perdón. Destituidos, maestro, perdón. Claro, no, claro, porque la palabra dice que él les dijo poblar el mundo. O sea, ellos no estaban, obviamente también fueron destituidos, pero ellos no estaban en el huerto. O sea, ellos poblaron el mundo, empezaron a habitar la tierra. Por eso es que cuando nosotros vemos esta parte, dice que cuando Caín mata a Abel y empieza la consecuencia, Caín le dice, cualquiera que me encuentre me va a matar. O sea, porque no estaban ahí todos ahí juntos, sino empezaron a poblar, empezaron a generar sus familias, empezaron a crear comunidades. Por eso es que dice que cuando Caín empieza a avanzar, se aleja, se casa, ¿no? Dice, y Caín conoció mujer y empieza a tener hijos, y esos hijos de Caín empezaron a formar las primeras ciudades, porque vemos que forman Babel, ¿verdad? Y después construyen la torre y bla, bla, bla. ¿Sí? Sí, o sea, fueron destituidos, claro. ¿Por qué? Porque pecaron, ¿no? ¿Por qué? Porque traían los genes de hecho, la palabra dice que hay ciertos, no me acuerdo dónde, luego le voy mi esposa sabe esa cita, hay los ángeles que enseñaron al hombre a pecar, están encarcelados en los abismos. ¿En qué, perdón? Dice que están encarcelados en prisiones eternas de oscuridad, porque ciertamente nos habla de esta parte de esos hijos, ¿verdad? Les enseñaron a pecar, empezaron a saber qué es lo malo. Sí, sí, Clara, hermana Lourdes. Juan, sí contesté tu pregunta de hace rato. Sí, maestro. Vale, ¿alguna otra duda, alguna Gracias. otra pregunta? No, ninguna. No, de mi parte no. ¿Nadie? ¿Todos bien? Ok. Bueno, esa sería la última diapositiva. Entonces, bueno, podemos ver que pues la solución es la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia? Pues el sacrificio de su Hijo y la salvación que tenemos a través de su sacrificio, a través de su sangre derramada. O sea, si nosotros no decidimos ir a Él, aceptarlo como nuestro Señor, tenerlo en nuestro corazón, pero sobre todo vivir como Él nos mandó, pues para los que no lo acepten, de nada va a valer el sacrificio. Pero para los que no lo aceptemos, pues es lo mejor, es lo más maravilloso, ¿no? El pastor, el pastor comentaba, no recuerdo si fue el viernes, creo que sí fue el viernes pasado,
si no pudieron ir o no han escuchado la prédica del viernes, decía que iba a dar, no me acuerdo si fue el viernes o el domingo, pero creo que fue el viernes, iba a dar un estudio sobre las 70 semanas de Daniel, ¿verdad? Entonces, de esa parte nos vamos a ver. De hecho, van a tomar una materia cuando estén en sexto semestre. Judas 1:6, muchas gracias. Dice, hay una materia que se llama escatología, que van a ver toda esta parte, ¿no? De los últimos tiempos. Y vamos a ver, como iglesia nosotros creemos, porque la Biblia lo dice, no es por invento o porque nosotros se nos dé la gana, sino porque la Biblia habla de la parte del arrebatamiento, ¿vale? Entonces, cuando aparezca el anticristo para formar o llevar a cabo el nuevo orden mundial, nosotros ya no vamos a estar aquí. Dice la hermana Lourdes que Judas, dice, ¿verdad? Ajá. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, ¿verdad? Muchas gracias. Pues bueno, es toda esa parte, es todo ese punto que nosotros debemos de tener latente, debemos de tener presente, de que ciertamente hay pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque traemos la descendencia o el gen, por así llamarlo, de Adán, ¿verdad? En la parte humana, en la parte carnal. Sin embargo, pero más bien, echando atrás esta parte de la descendencia de Adán, hoy tenemos la salvación a través del nuevo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si hay pecado, si hubo pecado, pero hoy tenemos la salvación a través del derramamiento de sangre de nuestro Maestro, ¿vale? Entonces, ¿qué nos lleva? A vivir, a reconciliarnos, pero guardar los mandamientos. Restaurar esa relación con nuestro Creador, para que su gracia, a través de Jesucristo, pues sea el conducto que nos haga regresar de vuelta al jardín, ¿vale? Muy bien, pues bien, vamos a orar para finalizar nuestra clase, que ya nos pasamos ahí 9 minutillos. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hayas tomado este tiempo, Señor, que todo lo que hablamos, Señor, sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que hoy tú nos hablaste y permite, Señor, que hoy lo podamos poner en práctica, Señor, que restauremos esa relación, Señor, y que vivamos hoy en tu gracia, Señor. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos primero Dios la siguiente semana. Cuídense, un abrazo. Hasta luego. Dios bendiga, Bye, maestro. bye. Buenas noches. A todos, bendiciones.